En 1917, en el oscuro sótano del convento de San Pablo en Valladolid, los obreros descubrieron algo que los hizo vomitar de terror. No era un cadáver común, era el cuerpo de una monja enterrada verticalmente, de pie, con los ojos abiertos mirando hacia arriba. Sus manos no estaban en posición de oración. Estaban atadas con alambre de púas oxidado que había cortado profundamente la carne momificada. Pero lo que realmente heló la sangre de aquellos hombres fue lo que encontraron en su boca. Un crucifijo de hierro introducido a la fuerza, tan profundo que le había dislocado la mandíbula. Esto no era una sepultura, sino un castigo. Los registros del convento mencionaban a Sor Magdalena de la Cruz, desaparecida en marzo de ese mismo año. Las monjas juraban no saber nada, pero una de ellas, Sor Teresa, comenzó a tener convulsiones al ver el cadáver. Entre gritos histéricos repetía una frase que nadie en Valladolid olvidaría. Ella vio lo que no debía ver. Ella escuchó lo que Dios prohibió escuchar. ¿Qué secreto guardaba el convento de San Pablo tan oscuro que requirió un castigo medieval? ¿Qué había presenciado Sor Magdalena que la sentenció a morir de pie, ahogándose lentamente en su propia tumba? Los periódicos de Valladolid fueron silenciados y la iglesia selló el expediente. Pero los testimonios filtrados hablaban de rituales nocturnos, de cantos en idiomas muertos, de una presencia antigua que habitaba los muros del convento desde tiempos de la Inquisición. Esta es la historia que nunca debió contarse. La historia de una monja que descubrió que algunos conventos no fueron construidos para rezar, sino para contener algo. Y Sor Magdalena de la Cruz pagó con su vida por atreverse a descubrirlo. España sangraba en silencio. La Primera Guerra Mundial destrozaba Europa. Pero en esta ciudad castellana, otro tipo de horror se gestaba entre muros de piedra centenarios. El convento de San Pablo, una fortaleza gótica que databa del siglo XIII, dominaba la plaza de San Pablo con sus torres puntiagudas, como lanzas clavadas en el cielo gris. Durante más de 600 años, ese lugar había sido sinónimo de devoción y penitencia. Pero en marzo de 1917 algo cambió. Las campanas del convento dejaron de sonar a las 3 de la madrugada. Los vecinos comenzaron a escuchar cantos extraños que no pertenecían a ningún himno católico conocido. Y Sor Magdalena de la Cruz, una novicia de 24 años recién llegada de Segovia, desapareció sin dejar rastro. Las autoridades interrogaron a la Madre Superiora, Sor Beatriz del Sacramento, una mujer de 60 años con ojos que parecían 2 pozos sin fondo. Su respuesta fue simple y fría. Sor Magdalena abandonó los votos. Se marchó en la noche, pero nadie la vio salir. Ningún vecino de Valladolid la vio caminar por las calles empedradas. Simplemente se esfumó, como el humo de las velas del altar mayor. 6 meses después, cuando los obreros comenzaron las renovaciones del sótano, la verdad emergió de la tierra húmeda. Y esa verdad era más horrible que cualquier pecado que las monjas hubieran confesado. Antes de continuar con esta historia, déjame en los comentarios desde qué ciudad nos estás escuchando. Quiero saber cuántos valientes se atreven a conocer la verdad sobre Sor Magdalena. ¿Estás listo para descender a las catacumbas del convento de San Pablo? Porque una vez que conozcas lo que sucedió allí, nunca más verás los conventos de la misma manera. Y el martillo neumático rasgó el silencio del sótano a las 9 de la mañana del 14 de septiembre de 1917. Ramón Gutiérrez, capataz de obras de 42 años, supervisaba a 5 obreros contratados para modernizar las bodegas del convento de San Pablo. La Madre Superiora había insistido en que trabajaran rápido y en silencio. Las hermanas necesitan paz para sus oraciones. Había dicho con esa voz que no admitía réplica. Pero Ramón nunca imaginó lo que la paz del convento ocultaba bajo 3 metros de tierra compactada. El primer golpe del pico sonó diferente, hueco, como si debajo hubiera un espacio vacío. Los obreros intercambiaron miradas nerviosas. Llevaban toda la semana sintiendo que algo en ese sótano no estaba bien. Las temperaturas eran imposibles, mientras afuera el sol de septiembre calentaba las piedras de Valladolid. Allí abajo el frío cortaba como cuchillas, y estaba ese olor, un olor dulzón y podrido que ninguno podía identificar. Probablemente una tubería rota, murmuró Ramón, aunque ni él mismo se lo creía.
Siguieron cavando. Cada palada revelaba tierra más negra, más húmeda, más diferente, como si ese suelo hubiera absorbido algo que la tierra normal rechazaba. Entonces la pala de Antonio Ruiz golpeó algo sólido. No era piedra ni madera, sino tela, negra, mohosa, que se deshacía al tacto. Antonio retrocedió instintivamente, dejando caer la herramienta, y sus manos temblaban. «Jefe, aquí hay algo», susurró con voz quebrada. Los 5 hombres se agolparon alrededor del agujero. Ramón tomó una linterna de aceite y la descendió lentamente hacia la oscuridad. La luz tembló sobre algo vertical, algo que no debería estar de pie bajo 3 metros de tierra. Era un rostro de mujer con la piel pergaminada y grisácea pegada al hueso. Los ojos estaban abiertos, completamente abiertos, mirando hacia arriba como si, en su último momento, hubiera intentado ver el cielo a través de toda esa tierra que la aplastaba. Su boca estaba congelada en un grito silencioso, distorsionada alrededor de algo metálico que brillaba con la luz de la linterna. Antonio vomitó contra la pared. Otro obrero salió corriendo escaleras arriba, gritando incoherencias sobre demonios y maldiciones. Ramón se obligó a mirar más de cerca, aunque cada instinto en su cuerpo le gritaba que huyera. Lo que vio lo perseguiría hasta su muerte. La monja no solo había sido enterrada viva, había sido enterrada de pie, atada con alambre, con un crucifijo de hierro clavado en su garganta, y alguien había tallado algo en su frente. 3 palabras en latín que Ramón no entendía, pero que parecían pulsar con vida propia. ¿Qué decían esas palabras? ¿Y quién había condenado a esa mujer a morir así? Y la Guardia Civil llegó al convento en menos de 1 hora. El capitán Julián Mendoza, veterano de las campañas africanas con cicatrices que hablaban de batallas olvidadas, había visto la muerte en todas sus formas. Pero cuando descendió a ese sótano y vio el cadáver vertical de Sor Magdalena, su rostro curtido palideció. «Esto no es un entierro», murmuró mientras examinaba los alambres, que habían cortado profundamente las muñecas momificadas. «Esto es una ejecución». El médico forense, doctor Sebastián Ortiz, tardó 3 horas en examinar el cuerpo sin moverlo de su posición. Sus manos, normalmente firmes al diseccionar cadáveres, temblaban mientras tomaba notas. «Capitán», dijo finalmente con voz ronca, «esta mujer fue enterrada viva. Las fibras bajo sus uñas contienen tierra y fragmentos de madera». Intentó cavar hacia arriba, y el crucifijo en su boca fue introducido ante mortem. Ella estaba consciente cuando se lo colocaron. El capitán Mendoza apretó la mandíbula. Alguien en ese convento sabía exactamente qué le había pasado a Sor Magdalena, y alguien iba a confesar. Subió las escaleras con pasos que resonaban como sentencias. Las 19 monjas del convento de San Pablo estaban reunidas en el refectorio, sentadas en silencio absoluto, con las manos entrelazadas sobre la mesa de roble. Ni una sola levantaba la mirada, ni una sola parecía sorprendida. La Madre Superiora, Sor Beatriz del Sacramento, permanecía al frente con esa expresión pétrea que había perfeccionado durante 40 años de vida conventual. «Madre Superiora», comenzó Mendoza con tono de acero, «necesito respuestas. ¿Quién fue la última persona que vio a Sor Magdalena con vida?» El silencio fue absoluto. Ninguna monja se movió, ninguna respiró más fuerte. Era como si se hubieran convertido en estatuas de carne y hueso. «Responda la pregunta», insistió Mendoza, elevando la voz. Sor Beatriz finalmente levantó la mirada. Sus ojos eran 2 abismos negros sin rastro de humanidad. «Capitán, las hermanas de San Pablo tomamos voto de silencio durante el período de penitencia. No podemos hablar hasta que finalice». «¿Período de penitencia? ¿Y cuándo finaliza exactamente?» Una sonrisa mínima, casi imperceptible, cruzó los labios agrietados de la Madre Superiora. «En 3 días, capitán. Justo a tiempo para el equinoccio de otoño». Mendoza sintió un escalofrío recorrer su columna. Algo en la forma en que lo dijo, algo en esa sonrisa muerta, le advirtió que 3 días era demasiado tiempo. Pero entonces, una de las monjas más jóvenes, sentada al final de la mesa, comenzó a temblar. Sus labios se movían en silencio, formando palabras que no se atrevía a pronunciar. Y en sus ojos el capitán vio algo que reconoció de inmediato: terror absoluto. ¿Qué secreto aterrorizaba tanto a esa joven que prefería arriesgar su vida antes que romper el voto de silencio? El capitán Mendoza no era un hombre paciente.
Esa misma noche, violando el protocolo y arriesgando su carrera, regresó al convento sin anunciarse. Pasada la medianoche, cuando el silencio de Valladolid era absoluto, trepó el muro posterior del convento usando una escalera que había escondido entre los arbustos. Necesitaba hablar con la monja joven, la del miedo en los ojos. Su instinto de investigador le decía que ella rompería el silencio. Conocía las habitaciones del ala este porque había revisado los planos antiguos en el archivo municipal. Contó 7 ventanas desde la esquina y golpeó suavemente el cristal con los nudillos. Esperó conteniendo la respiración. La cortina se movió apenas. Un rostro pálido apareció tras el vidrio. La joven monja lo reconoció y sus ojos se abrieron con pánico. Pero no gritó. En cambio, abrió la ventana con manos temblorosas. «No debería estar aquí», susurró. Su voz era apenas un hilo de sonido. «Si la Madre Superiora lo descubre, me harán lo mismo que a Sor Magdalena». «¿Qué le hicieron exactamente?», preguntó Mendoza subiendo al alféizar. «¿Y por qué?». La monja miró hacia la puerta de su celda, aterrorizada de que alguien pudiera estar escuchando. Se llamaba Sor Carmen. Tenía 20 años y había ingresado al convento hacía solo 8 meses. Sor Magdalena descubrió la cripta. Comenzó con voz quebrada. La cripta verdadera, no la que está bajo el altar, donde entierran a las madres superioras. Me refiero a la otra, la que existe desde antes de que esto fuera un convento. Mendoza sintió que el aire de la habitación se volvía más pesado. ¿Qué cripta? No aparece en ningún plano, porque nadie que no sea de la orden debe saber de su existencia. Está sellada detrás del muro norte del sótano, donde ahora están excavando. Sor Magdalena escuchó cantos una noche. Cantos que no eran en español ni en latín. Cantos en una lengua que hería los oídos solo al escucharla. Siguió el sonido y encontró una grieta en la pared. Miró a través. La monja se detuvo tragando saliva con dificultad. Sus manos se aferraban al rosario, como si fuera lo único que la mantenía anclada a la cordura. ¿Qué vio?, presionó Mendoza. Vio a las 13 madres, superioras del linaje de San Pablo, todas muertas hace décadas, algunas hace siglos, pero todas de pie, todas formando un círculo alrededor de algo en el centro de la cripta. Y ese algo se movía, capitán. Se retorcía dentro de un círculo de sal y hierro como una serpiente atrapada. El capitán Mendoza sintió que el mundo conocido se desmoronaba bajo sus pies. ¿Qué estás diciendo? ¿Que el convento guarda algún tipo de... guarda algo que debió permanecer sepultado? Interrumpió Sor Carmen con lágrimas corriendo por sus mejillas, y Sor Magdalena despertó su hambre. Un golpe seco resonó en el pasillo exterior. Pasos lentos, deliberados, se acercaban a la puerta. Alguien había escuchado todo. El capitán Mendoza empujó a Sor Carmen hacia la ventana. «Vete ahora. Busca refugio en la iglesia de San Benito y no salgas hasta que yo vaya por ti». La monja vaciló mirando la puerta con terror, pero finalmente obedeció. Desapareció en la oscuridad del jardín, justo cuando la puerta de la celda se abrió de golpe. Sor Beatriz del Sacramento entró con 4 monjas más detrás. En sus manos portaban velas negras que despedían un humo denso y de olor nauseabundo. La Madre Superiora sonrió con genuina satisfacción al ver a Mendoza. «Capitán, qué imprudente, violando el sagrado recinto de clausura. Podría hacer que lo arresten por esto». «¿Usted va a arrestarme a mí después de lo que he descubierto?», respondió Mendoza llevando la mano a su pistola. «Voy a abrir esa cripta. Voy a exponer lo que sea que oculten aquí». «Oh, capitán», suspiró Sor Beatriz con condescendencia. «Usted no entiende nada. Esta no es una prisión, es un santuario. Llevamos 600 años cumpliendo una misión que hombres como usted no podrían comprender». Las 4 monjas comenzaron a moverse en círculo alrededor de Mendoza, sosteniendo sus velas negras. Empezaron a cantar en esa lengua imposible que Sor Carmen había mencionado. El sonido era como metal oxidado raspando contra piedra, como huesos quebrándose bajo presión. El capitán sintió que la habitación giraba. Su visión se nubló. La pistola se volvió increíblemente pesada en su mano. ¿Qué me están haciendo?», murmuró cayendo de rodillas. «Solo estamos ayudándolo a dormir, capitán. Cuando despierte todo esto le parecerá una pesadilla, una alucinación producto del exceso de trabajo». ¿Y Sor Carmen? Bueno, ella también aprenderá la importancia del verdadero silencio. Mendoza luchó contra la oscuridad que envolvía su mente.
Con el último resto de conciencia, apuntó su pistola al suelo y disparó 2 veces. El estruendo desgarró la noche de Valladolid. Las monjas retrocedieron sorprendidas. El canto se detuvo abruptamente. Voces de alarma resonaron en todo el convento. Mendoza sonrió antes de perder el conocimiento. Había logrado lo que necesitaba, testigos. Cuando despertó, estaba en su oficina de la Guardia Civil. El reloj de pared marcaba las 4 de la madrugada. Su segundo, el teniente Vázquez, lo miraba con preocupación. «Capitán, lo encontramos inconsciente en el jardín del convento. Las monjas dijeron que usted entró en estado de embriaguez y delirio, que tuvieron que defenderse cuando las amenazó. Han presentado una queja formal ante el gobernador». Mendoza se incorporó bruscamente, ignorando el dolor de cabeza que amenazaba con partirle el cráneo. «Vázquez, necesito que reúnas a todos los hombres disponibles. Ahora mismo. Vamos a entrar a ese maldito convento y vamos a derribar esa pared». El teniente lo miró como si hubiera perdido la razón. «Capitán, ¿de qué pared habla?» «El convento está bajo protección eclesiástica. No podemos». «Teniente, hay algo encerrado en ese sótano. Algo que ha estado allí durante siglos. Y si no lo detenemos esta noche, Sor Carmen será la siguiente en morir de pie». Vázquez tragó saliva, viendo la determinación en los ojos de su superior. ¿Era esa determinación o la locura? Y francamente, no estaba seguro de cuál era peor. Pero antes de que pudiera responder, la puerta de la oficina se abrió. Un niño de no más de 10 años entró corriendo, con lágrimas en su rostro sucio. «Señor capitán, mi madre dice que venga rápido. Hay fuego en el convento de San Pablo y se escuchan gritos que no son humanos». Por fin, el secreto del convento estaba a punto de revelarse de la forma más terrible posible. Y las llamas lamían el cielo nocturno de Valladolid como lenguas de un infierno hambriento. El convento de San Pablo ardía desde sus cimientos, y con el fuego llegaba un hedor que ninguno de los testigos olvidaría jamás. Azufre mezclado con carne quemada y algo más. Algo indescriptible que hacía que los hombres vomitaran y las mujeres se desmayaran. Mendoza llegó al convento seguido por 20 guardias civiles y la mitad de la ciudad, despierta por el resplandor naranja. Las puertas principales estaban cerradas desde dentro. Los gritos que emergían del interior eran imposibles, voces humanas gritando en armonía, como un coro infernal de agonía perfectamente sincronizada. «Derriben esa puerta», ordenó Mendoza. Los guardias usaron un ariete, y tras 5 golpes brutales la madera antigua cedió. El humo negro brotó por la abertura como una criatura viva, envolviendo a los primeros hombres que se atrevieron a entrar. Mendoza se cubrió la boca con un pañuelo empapado en agua y avanzó hacia el interior. Lo que vio lo marcaría para siempre. Las 19 monjas del convento de San Pablo estaban en el refectorio, formando un círculo perfecto. Todas de pie. Todas con los brazos extendidos hacia el techo, y todas ardiendo vivas sin moverse, sin correr, sin intentar salvarse. Sus bocas estaban abiertas, en esos gritos armónicos que seguían resonando, incluso mientras el fuego consumía sus cuerdas vocales. «¡Dios santo!», se exclamó Vázquez detrás de Mendoza. «Están dejándose quemar». Pero el capitán no miraba a las monjas, miraba hacia donde todas miraban, hacia el suelo del refectorio, donde las llamas habían comenzado a quemar las tablas de madera, revelando algo debajo. No había piso de piedra como debería. Había escaleras, escaleras que descendían hacia una oscuridad que el fuego no podía iluminar. El fuego no comenzó aquí, comprendió Mendoza de golpe. Comenzó abajo, en la cripta. Ellas están aquí arriba como un sello viviente manteniéndolo contenido. Como confirmando sus palabras, Sor Beatriz del Sacramento giró su cabeza en llamas hacia él. Su rostro era una máscara derretida, pero sus ojos brillaban con una lucidez antinatural. Sus labios carbonizados formaban palabras que Mendoza entendió sin sonido. Demasiado tarde, ella despertó al guardián. Entonces algo emergió de las escaleras, algo que hizo que varios guardias salieran corriendo del convento, olvidando su deber y su honor. No era humo, era una forma. Una silueta humanoide de 3 metros de altura, compuesta enteramente de oscuridad, tangible que se movía contra las leyes de la gravedad. Y en su centro, donde debería estar un corazón,
brillaba un crucifijo de hierro idéntico al que habían encontrado en la boca de Sor Magdalena. Las monjas dejaron de gritar al mismo tiempo. Sus cuerpos cayeron como marionetas con los hilos cortados, consumidos por el fuego. Y esa cosa, ese guardián, como lo había llamado Sor Beatriz, avanzó hacia Mendoza con movimientos que eran incorrectos, que dolían de ver. «Capitán, tenemos que salir de aquí», gritó Vázquez tirando de su brazo. Pero Mendoza vio algo más. Vio a Sor Carmen, encadenada a una columna en la parte posterior del refectorio, llorando en silencio, y supo que si huía, la condenaría al mismo destino que Sor Magdalena. Desenfundó su pistola, apuntó a esa cosa imposible, y supo con terrible certeza que las balas no servirían de nada. ¿Cómo matas algo que fue enterrado por la Inquisición hace siglos y que las monjas habían guardado usando sus propias vidas como prisión? El guardián se detuvo a 3 metros de Mendoza, como si una barrera invisible le impidiera avanzar más. El capitán comprendió de inmediato. El círculo de monjas muertas formaba un último sello débil pero aún activo. Tenía minutos, quizás segundos, antes de que se rompiera completamente. «Vázquez, saca a Sor Carmen de aquí», gritó mientras vaciaba su revólver contra la criatura. Las balas atravesaron la oscuridad sin efecto alguno, perdiéndose en ese cuerpo imposible como piedras arrojadas a un lago sin fondo. Mientras Vázquez corría hacia la joven monja, Mendoza buscó algo que pudiera contener a esa entidad. Recordó las palabras de Sor Carmen sobre la cripta y el círculo de sal y hierro. La única opción era descender allí abajo y cerrar el sello antes de que el guardián se liberara por completo. Sin perder un segundo, Mendoza bajó por las escaleras quemadas hacia la cripta, el calor del fuego rozando su espalda y el humo llenándole los pulmones. Cada paso hacia la oscuridad lo acercaba a la verdad que había estado enterrada durante siglos, la verdad que Sor Magdalena había pagado con su vida por descubrir. Al llegar al fondo, la visión lo dejó sin aliento. La cripta estaba vacía, pero no silenciosa. Ecos de cantos antiguos reverberaban entre las paredes, un sonido que parecía vivo, que respiraba y lo observaba. En el centro del círculo de sal y hierro, una sombra se contorsionaba, absorbiendo toda luz a su alrededor, con el crucifijo de hierro de Sor Magdalena, brillando como un ojo que miraba directo a su alma. Mendoza comprendió finalmente lo que guardaban las monjas. No era un ser humano, no era demonio ni ángel, era algo más antiguo, una presencia que había habitado los muros desde la fundación del convento, alimentándose del miedo, del secreto y del silencio de generaciones enteras. Con un grito que mezclaba rabia y desesperación, Mendoza derramó el contenido de un frasco de agua bendita que había traído consigo sobre el círculo. La sombra se estremeció, chilló con un sonido que no era ni humano ni animal, y retrocedió, debilitada. Vázquez, con Sor Carmen a salvo, comenzó a sellar la entrada de la cripta con la ayuda de Mendoza, usando todos los materiales que pudieron reunir: sal, hierro, símbolos de protección y, sobre todo, su voluntad de mantener a esa entidad encerrada. Cuando el primer rayo de amanecer se coló por los ventanales del convento, la cripta quedó sellada, el guardián atrapado nuevamente. Mendoza y Vázquez, exhaustos y cubiertos de hollín, miraron el desastre a su alrededor, el convento destruido, las monjas desaparecidas o consumidas por el fuego, y la evidencia de que la humanidad jamás comprendería lo que habían presenciado. Sor Carmen, temblando pero viva, susurró: «Ahora sabes la verdad, y por eso debemos mantener el silencio». Mendoza asintió, con la certeza de que lo que había visto lo perseguiría hasta su muerte, y que algunas historias nunca debían ser contadas.